Entonces, ¿qué pasó antes del principio y cómo fue que llegamos a estar aquí? Vosotros sois dioses, y todos sois hijos del Altísimo. Sin embargo, como hombres moriréis. Todo este mundo terrenal es solo una simulación, un campo de pruebas, donde la regla fundamental es que tienes total libertad para decidir qué escoger. En el principio creó Dios los cielos, donde tuvo lugar una rebelión de jerarquías entre sus primeros hijos. Entonces, creó Dios también un sistema auxiliar, tierra, basado en la materia y la carne, que sirve como filtro, o modo prueba, para evidenciar tu lado oscuro, y cuyo objetivo es poner fin a la iniquidad. En el principio un tercio de los ángeles blasfemó contra el Padre, y hubo guerra en el cielo. Otro tercio no tomó partida, y un tercio finalmente eligió defender el trono celestial. Y como es arriba es abajo, entonces creó Dios la tierra, un subsistema caído que es fiel reflejo de lo que allá arriba sucedió. El patrón de Caín, Abel y Set, nos lo demuestra. También el patrón se repite con Sem, Jafet y Cam, donde uno de los tres hijos acaba rebelándose contra el trono de la luz. Un tercio, otro se mantiene al margen, 2 tercios, y otro defiende el linaje sagrado, 3 tercios. Misma situación numérica obtenemos en el Calvario, donde el Mesías y 2 sujetos más son crucificados. Uno es llevado al paraíso, y otro continúa en rebeldía. 1 tercio, más 1 tercio, más 1 tercio es igual al 0.99%, más el Mesías el unigénito. Es igual al 100% de la totalidad celestial que aterrizará a la tierra a través del vientre de una mujer. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¡Ay! ¡Ay! De los moradores de la tierra, porque toda la tropa de ángeles rebeldes encarnaron a cuerpos terrenales como un último llamado al arrepentimiento antes del gran juicio, y el resto de avatares humanos, tú, yo y nosotros, hemos aterrizado hasta aquí perdiendo nuestro primer estado de hijos de Dios, para ser probados en la carne mientras compartimos espacio y tiempo con los rebeldes, hasta verificar nuestra total y absoluta fidelidad para con el Padre. De hecho, el gran mandamiento es este mismo: la fidelidad y el amor, pues es lo único que verdaderamente importa en esta cárcel de prueba. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Somos hijos de Dios encarnados, pasando el examen hasta resucitar a nuestro primer estado y volver al principio, de regreso a casa. Este plano físico solo es una breve muerte del espíritu. Solo es un corto viaje que inicia en el vientre y acaba en la tumba, en donde con cada crimen y cada vivencia labramos nuestro camino. Somos simplemente avatares envueltos en carne cruda. Pero cuidado, el enemigo es un hacker muy astuto que te atrapa en su Matrix. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra, y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira, y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, preparados para destrucción? Después de la rebelión en los cielos entre los hijos de Dios en nuestro primer estado, el Padre recurrió a la creación de un modelo subyacente llamado tierra, para solucionar el problema. Entonces diseñó 2 cuerpos avatares de la misma masa, pero con distinta vibración,
2 simientes, 2 recipientes, donde colocaría uno por uno a los primeros hijos, exportándolos a un estado inferior encarnados en materia. Un modo de prueba para dejar en evidencia si nosotros fuimos o no parte de aquella rebelión celestial. Esto hace mucho sentido con la simiente de la serpiente y su naturaleza pecaminosa, pues ya nacemos pecadores a pesar de ser bebés. Dice en Salmos que, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Como un bebé puro recién nacido puede ser pecador, pues se trata que fuimos cómplices pasivos de aquella batalla celestial o algo más que no logramos recordar. Entonces, hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Para hacer esto posible, al entrar ellos y nosotros a esta dimensión tierra, fue necesario ejecutar un breve reset de la memoria que en libros gnósticos y apócrifos se denomina copa del olvido, bíblicamente vino de aturdimiento. Estamos hablando básicamente de borrado de memoria. Por esto es que Dios le pregunta a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Una pregunta retórica que se responde sola. Por ello que en ocasiones sentimos que alguna vivencia ya la habíamos pasado antes, y no se trata de reencarnaciones, sino de una única encarnación, una sola oportunidad, y los flashes de recuerdos son restos oníricos de tu primer estado de hijo de Dios, antes de encarnar al plano de la tierra baja. Le dan al alma antigua una copa del olvido hecha con el germen de la maldad, y llena de toda clase de deseos y olvidos. Inmediatamente cuando esa alma haya bebido de la copa, se olvida de todas las regiones que ha visitado. Manuscritos de Nag Hammadi. Nos hiciste beber vino de aturdimiento. Porque nosotros somos de ayer, y nada sabemos, pues nuestros días sobre la tierra son como una sombra. Entonces los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Sin duda Elías viene, y restaurará todas las cosas, respondió Jesús. Pero les digo que Elías ya vino, y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. De la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les estaba hablando de Juan el Bautista. En otro relato, Dios reprende al príncipe de Tiro, ya que éste se consideraba un dios siendo hombre, pues algo debió fallar al momento del borrado de la memoria, por la ingestión de la copa del olvido de este alto cargo, de las huestes celestiales, porque él recordaba lo que fue en su estado anterior, y esto causó un enaltecimiento de su arrogancia. Por cuanto se enalteció tu corazón, y dijiste: yo soy un dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. En el mismo pasaje a continuación Dios le confirma que él ya existía en forma de querubín en otro tiempo. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. En el cerco a la ciudad de Jericó, a Josué se le apareció un ángel guerrero. Porque este grupo de encarnados como Josué, representa el carácter de los ángeles militares que defendieron el trono al principio. Esta guerra actual entre las dos simientes, no es otra cosa que una prolongación de una antigua disputa celestial. Por otro lado, están los neutros, los Ophanim, que no supieron qué hacer en la rebelión. Ellos, nosotros, estamos pasando un examen, donde lo único que importa es nuestra lealtad y amor.
Efectivamente fuimos y somos hijos de Dios, previamente escogidos, y a pesar de todo, aún los escogidos serán engañados. Y sucedió, que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró, y he aquí, un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano, y Josué fue hacia él y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia. Según nos escogió, en él antes de la fundación del mundo. Y es que Satanás nos acusó a todos de rebeldes, de ser cómplices de su plan. Por eso mismo estás aquí náufrago en extrañas aguas. Porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Cuando Dios llama a Abraham, le dice que cuente las estrellas del cielo, y que así de numerosa será la descendencia de su simiente, le estaba diciendo que uno por uno, la totalidad de los hijos de Dios, irían encarnando de paso por este mundo subyacente. Pues el lenguaje que la Biblia utiliza para codificar nuestro anterior estado de preexistencia, es de hijos de Dios, estrellas o ángeles, que significa mensajero. Por eso, explica el libro de Apocalipsis que Satanás juntamente con la tercera parte de las estrellas, descendió a la tierra, como último bastión antes de su gran juicio, y este suceso no es un hecho pasado ni futuro, sino un continuo constante en el espacio-tiempo. Entonces lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Y añadió, así será tu descendencia. En el original hebreo, el término estrella significa también príncipe, por eso en la Biblia cuando se refiere a estrellas, está diciendo ángeles, y nunca sobre un astro. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. En realidad estos pasajes donde literalmente dice que caerán estrellas, tienen que ver con el atrapamiento en la carne de los hijos de Dios, ya que caímos a un estado inferior. Cuando sucedió la rebelión en el cielo, fuimos enviados a la tierra para sobrepasar un examen a modo de juicio en un mundo prisión. Y todo el ejército del cielo se disolverá, y se enrollarán los cielos como un pergamino, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae el higo de la higuera. En Isaías 34:4 se hace referencia a la higuera como ejemplo de la encarnación de los hijos de Dios. Y el Mesías maldijo una higuera así como esta planta, que fue utilizada por Adán y Eva para protegerse de su desnudez. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego, se secó la higuera. Maldita será la tierra por nuestra causa, pero a pesar de que la higuera está bajo maldición, muy pronto saldrá de este castigo y será redimida, que brotará hojas nuevamente. Esta es una parábola muy interesante a analizar para entender el capítulo de Mateo 24 sobre el fin de los tiempos. De repente, vemos que la higuera malvada intenta florecer nuevamente. Y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Según la etimología, planeta significa estrella errante, y de acuerdo a la Biblia las estrellas son ángeles. Por ende eso que denominamos planetas son realmente ángeles errantes o caídos que se aliaron para un golpe de estado celestial. Luego fueron lanzados a la tierra, y por eso Caín es llamado el errante, porque de su estirpe encarnarían toda la tropa de ángeles fugitivos. La primera ciudad, fundada por Caín,
se llamaba la tierra de Nod, que en hebreo significa errante o fugitivo. En realidad, cuando reconoces vivir en un planeta, estás aceptando ser ciudadano de la tierra de Nod. Somos el producto y consecuencia de una antigua guerra, que se nos ha vetado recordar. Un tercio de ángeles se rebeló. Otro tercio defendió el trono. Pero un último tercio se mantuvo neutral, eligiendo ser tibios a la hora de la verdad. Libros antiguos como el manuscrito de la abeja, y otros apócrifos además de la Biblia, detallan la preexistencia del ser. Un ejemplo es el relato donde Yahweh aborrece a Esaú cuando aún no había nacido, como se puede aborrecer a un bebé no nacido. Pues se trata de la encarnación de los hijos de Dios y seguramente Esaú fue una de las potestades que promovió la rebelión en los cielos. A menos que entienda la preexistencia, le será imposible entender por qué el Señor aborreció a Esaú antes de nacer. A menos que uno entienda que vivimos vidas espirituales anteriores, podrá solventar los enigmas existenciales de nuestra condición actual. No existen los accidentes, porque ya previamente todo el guión de tu vida fue redactado y firmado por un tribunal superior bajo tu absoluto consentimiento, y esta realidad o simulación sencillamente es la prueba de tu vida. Otra historia son los vigilantes de Génesis, que tomaron mujeres y engendraron híbridos Nefilim. Estos eligieron abandonar su morada y no esperar su turno a encarnar, sino que pervirtieron su propia naturaleza. Ellos no tienen ninguna posibilidad para redención. En un libro de tradición judía, el Haggadah, se explica que este grupo de ángeles caídos y los cananeos hicieron una alianza militar, es decir, que ellos además de participar en la rebelión de los cielos, se saltaron el paso de la encarnación, y bajaron como dioses otorgando mayor poder a la simiente de la serpiente. Estos ángeles de Génesis, fueron encerrados en una prisión entre la tierra y el cielo, denominada el abismo, una cárcel que muy a nuestro pesar no será suficiente para detenerles en su nuevo intento por volver. Gota a gota están regresando para hacer señales y prodigios, engañando aún a los escogidos. Con todos liberados y su tecnología se alistan para la guerra en el Valle de Megiddo, tratando de evitar la condena final, del lago de fuegos. De hecho, Megiddo en hebreo significa reencuentro. Y es que esta batalla es una reedición de una batalla que ya sucedió, pero que no podemos recordar. Y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas para el juicio del gran día. Cuando los santos ángeles fueron creados en la tarde del primer día, no entendían su creación, pensaban dentro de ellos mismos, que eran seres autoexistentes y no creados. En la mañana del primer día, Dios dijo con voz dominante, «Sea la luz», y de inmediato, la luz fue creada. Cuando los ángeles vieron la creación del que es luz, ellos sabían con certeza, que quien había hecho la luz, los había creado. Y ellos gritaron, a gran voz, y lo alabaron, y se maravillaron de su creación de la luz. Y como dice en Job, cuando creé la estrella de la mañana, mis ángeles me elogiaron. Libro de la abeja escrito en el siglo X por un obispo sirio llamado Shelemón de la Iglesia de Oriente Nestoriana. Este texto proporciona la idea que los ancianos de la Iglesia tenían respecto al Génesis, y lo que sucedió en la rebelión de los cielos. Pues hubo un grupo de celestiales que no aceptaron la autoridad de la luz el Mesías, sino que se consideraban autoexistentes, y convocaron una guerra,
arrastrando a un tercio de las estrellas a tomar partida a favor del golpe de estado, luego otro tercio fue neutro, y otro tercio defendió el trono. Al instante, fue necesario un restablecimiento de todos los principados, dominios y potestades, de modo que se indujo a un sueño profundo al tercio neutral, dándoles de beber la copa del olvido, hasta resetear sus memorias y parirlos en la tierra para evidenciar su valía e identidad, si tales fueron rebeldes, o fueron genuinos hijos de Dios. Sin embargo, hubo un grupo de ángeles que no vio con agrado la existencia de una luz superior. Así fue que Lucifer convenció a una tercera parte de cada orden de ángeles para unirse en rebelión, un tercio de serafines, un tercio de querubines y un tercio de los Ophanim, y se convirtieron en enemigos del trono, quienes no ofrecieron gloria a el Mesías sino que se consideraron de un estatus más elevado que el unigénito. Estos rebeldes provocaron una guerra, y fue entonces cuando separó Dios la luz de las tinieblas. La tierra es un campo de pruebas donde elegimos seguir en rebeldía, o si somos inocentes. A lo largo de la vida se nos permite experimentar en carne propia estas tres etapas. Desde que nacemos hasta los 11 años somos niños inocentes. Luego viene la pubertad y con ello brotan raíces rebeldes en nosotros, hasta los 22 años. Pero es hasta los 33 cuando podemos madurar y evaluar quiénes somos, y qué camino tomar. Inocencia, rebelión, y elección. A algunos que dudan, convencerlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. El primer paso es despertar, y lo siguiente es recordar. Por eso Armagedón, o Megiddo, significa reencuentro. Pues aquel día se librará la segunda parte de una antigua guerra celestial. Antes que te formase, en el vientre te conocí.